¿Cómo les va? Este es otro ejercicio de metodología de la programación y en este caso vamos a ver lo siguiente. Tenemos un vector de 5 elementos y necesitamos encontrar el mayor valor y la posición que ocupa dentro del vector. Entonces aquí vamos a leer por teclado. Vamos a leer por teclado 5 valores y vamos a cargar esos valores dentro del vector. Supongamos que tenemos estos valores: 10, 25, 2, 22 y 5. Entonces vamos a leer esos vectores. Vamos a encontrar el mayor valor, que es aquí por simple inspección el valor de 25, y vamos a también a registrar el índice del vector. Como sabemos, en el lenguaje C o C++ y otros derivados del lenguaje C, sabemos que los vectores empiezan en la posición 0. Entonces a 10 le corresponde la posición 0, a 25 la posición 1, a este 2 la posición 2, al 22 la posición 3 y al 5 la posición 4. Estas posiciones podemos guardar en vectores si requerimos, pero por lo regular vamos a guardar en variables, ya que podemos necesitar solamente 1, 2 o 3. En este caso solo necesitamos registrar el mayor y su posición. Entonces vamos a crear un vector de 5 componentes, vamos a cargar esos valores y luego vamos a recorrer para imprimir los elementos del vector como se muestra aquí. Vamos también a imprimir el mayor y su posición. Aquí, como vemos, es la posición 1 y eso es lo que vamos a imprimir, y esto vamos a guardar en una variable que se llama posición, y ahí va a estar guardado eso. Bueno, entonces vamos a ir realizando ese ejercicio para poder armar. Dentro del bloque, esto podemos crear aquí las variables que van a ser como globales para todas las funciones, o podemos crear directamente dentro del bloque main. Vamos a crear directamente el bloque main. Entonces ahí vamos a declarar un vector. Todos sus datos de este vector va a ser del tipo entero, entonces va a ser así y va a tener 5 componentes. Podemos cerrar ese vector y entonces vamos a cargar 1, 2, 3, 4, 5 valores y cerramos el vector. Aquí no hace falta, pero por orden, para poder hacerlo de una buena manera, entonces podemos colocar en ceros a los elementos del vector. Aquí no hace falta porque evidentemente por teclado llevamos a leer y a asignar, y va a perder estos valores que originalmente son ceros. Pero en algunos casos sí hace falta cerrar. Aquí por buena práctica lo vamos a hacer. Luego voy a declarar una variable que se va a llamar mayor y le voy a asignar el valor de 0, y voy a declarar una variable que se va a llamar posición, y también le voy a colocar un valor inicial de 0. Ok, y ahora ya tengo declarado mis variables. Ahora lo que tengo que hacer es leer, y voy a usar este código que ya está aquí y voy a escribir ingrese los valores del vector. Voy a darle un enter para que
pueda ingresar los valores del vector. Y ahí puedo declarar una variable que sea el contador que voy a usar y le voy a designar el valor de i, que voy a aprovechar y ya le voy a asignar el valor 0. Y ahora voy a declarar un for, voy a hacer un ciclo for que vaya desde i igual a 0, que vaya desde 0 y que vaya hasta la posición 4 del vector, ya que va a ser, como vemos aquí, i menor a 5, entonces vaya hasta 4. Y como sabemos eso, acá tienen 0, 1, 2, 3, 4. Como empieza en 0, entonces va a ser i menor a 5. Si empezara en 1, entonces aquí sería menor o igual. Pero como estamos empezando en 0, entonces va desde 0 hasta 4. Esa es la forma de recorrer el vector. Y vamos a usar el incremento de 1. Entonces vamos a leer el vector desde 0 hasta ¿cuánto? Hasta 4, que son 5 elementos. Y vamos a ingresar los elementos del vector. Ok. Ahí voy a abrir llave para hacerlo como si fuera un bloque. Y aquí voy a escribir con code. Voy a copiar esto. Y aquí voy a poner posición n del vector. ¿Okay? Voy a poner esto aquí. O voy a hacer directamente así. Vector. Y acá voy a escribir esto. Acá va a estar la variable i. Y aquí voy a cerrar esto. Entonces va a decir vector de 1, va a decir vector de 0, vector de 1, vector de 3, vector de 4. Dejo un espacio ahí para que pueda leer el valor. De hecho voy a ponerle acá 2 puntos y dejo eso. Y les muestro. Entonces dentro de este bloque lo que estoy haciendo es, voy a poner acá la explicación. Lo que está haciendo acá es leer los elementos del vector de 5 componentes. Ok, puedo probar esto para que puedan ver. Y va a quedar de esta forma. Ingresen los elementos del vector, vector 0, vector 1, vector 2, vector 3 y vector 4. Ok, eso es lo que se ve ahí. Este no necesito. Bueno, pero falta algo muy importante acá. Acá simplemente es la descripción de lo que va a leer. Y me falta para leer ese vector, los elementos del vector. Y ahí voy a cargar ese valor, evidentemente, en el vector que se llama vector. Aquí copio esto. Y en qué posición va a ir a cargarse ese valor. En la posición de i, que es desde 0 hasta 5, como ven aquí. Entonces en vector de 0 voy a leer
la primera posición y voy a cargar en el vector, y así sucesivamente voy a cargar los elementos del vector. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Bueno, y el ejercicio me pide mostrar esos elementos que yo cargué. Entonces voy a copiar esto que ya hice aquí, y aquí leo, y aquí voy a mostrar eso. Entonces aquí imprimir los elementos del vector. Okay. Ya tengo ya preparado esto. Aquí no voy a necesitar nada más que imprimir los elementos del vector, y pongo vector de i es igual, y aquí es donde tengo que cargar los valores, y pongo vector de esa posición de i. Ok, y ahí me va a ir mostrando eso. Para no hacer que se creen varias filas, entonces voy a hacer lo que se vea por columna. Entonces simplemente voy a colocar un espacio aquí entre elemento y elemento, así como más o menos ven aquí, o como ven aquí. Voy a colocar simplemente estos números separados con espacio. Puedo colocarle acá en forma de fila y ir dando enter, pero va a ocupar mucho espacio, entonces simplemente voy a separar con espacios. Aquí va a decir los elementos del vector son 2 puntos, y acá va a imprimir directamente aquí. Voy a imprimir un espacio, ahí imprimo un espacio, y aquí el valor de ese vector. Ok, como tengo acá una sola línea, entonces puedo quitar esta llave que significa un bloque, pero lo voy a dejar ahí para que puedan ver que esto pueda seguir creciendo si necesito. Bueno, ahí entonces ya imprimí los valores del vector, y ahora ¿qué me falta? Y ahora me falta hallar el mayor y su posición, y evidentemente tengo que imprimir. Entonces aquí voy a copiar esto, acá ya imprimo esos valores, y aquí lo que voy a hacer es hallar el mayor elemento del vector e imprimir el mayor y su posición. Bueno, ok. Esto voy a quitar acá afuera porque voy a recorrer todo ese vector, y acá voy a imprimir el mayor y su posición. Y acá hago la pregunta si lo que hay en el vector de i es mayor que el valor de mayor, que en este caso es 0. Entonces se cumple esta condición.
va a cumplir esa condición. Entonces voy a decirle que mayor es igual a lo que hay en este vector. Estoy reemplazando el valor de lo que está en el vector al nuevo mayor. Punto y coma. Pero también me pide el ejercicio que guarde su posición. Y su posición está en el recorrido de I, acá, en este recorrido. Entonces guardo el valor de I. En el caso que hubieran más cosas que guardar, entonces le llamaría posición 2, posición N a otros elementos que hubiera que guardar. Pero en este caso simplemente voy a anotar el mayor y su posición. Entonces cada vez que existe un nuevo mayor, va a anotar el mayor y su posición. Eso es lo que va a hacer ahí. Y va a recorrer el ciclo desde 0 hasta 4. Al terminar el ciclo, yo ya tengo esos valores. Entonces aquí tengo el valor del mayor y ya tengo el valor del mayor. Aquí voy a darle un enter, ya que básicamente en esta columna estaba cargando los valores. O si no, aquí al término también puedo darle un enter. Pero voy a escribir algo ahí arriba. Entonces aquí ya no son los elementos del vector. Acá lo que voy a poner es calcula o encuentra, mejor dicho, encuentra el mayor valor y su posición. Entonces acá ya tiene un enter. Pero aquí también me falta el enter al terminar. Entonces voy a agregar esto al inicio, simplemente para que se pueda ver de forma ordenada solamente lo que estoy haciendo aquí. Bueno, aquí esto muestra toda la columna, pero al terminar la columna esto se va a quedar colgado aquí. Entonces le doy un enter para que diga encuentra el mayor y su posición. Y entonces aquí ya no hace falta que le agregue el enter, porque ya coloqué aquí el enter. Ok. Entonces va a hallar el mayor valor. Y también va a hallar su posición. Acá también tengo que darle enter. Entonces acá tengo que poner el mayor. Y acá tengo que poner el enter. En L. Ok. Y copio esto. Y vuelvo a pegar eso. Y acá tiene que decir posición. Y aquí la variable posición es la que se va a imprimir. Okay. Esperemos que no haya cometido ningún error. Y ahí termina el programa. Okay. Vamos a probarlo. Y ahí, como pueden ver, hay unos errores en la línea 15, dice. Y vamos a ver cuál es el error acá. Aquí me falta la flecha, entonces está en esa dirección. Esto es lo que me falta.
hay más errores. En la posición 21. Aquí está el error. Acá no hay nada. Entonces, ahora sí, está bien. Entonces aquí me va a imprimir el valor del vector y un espacio para poder diferenciarlo. Bueno, y ahí voy a ingresar mis valores. Voy a ingresar un valor de 10. Voy a ingresar 25 en la posición 1 del vector. 22, 12, 11 y vamos a ver cómo queda. Bueno, según los datos que yo les cargué, me va a imprimir el vector y los elementos del vector que yo cargué son 10, 25, 22, 12, 11. Inspeccionando de forma manual me puedo dar cuenta que el 25 es el mayor valor. Entonces encuentra el mayor valor y su posición. Entonces sé que es 25 el mayor valor. Y está en la posición 1, dice. Entonces esta es la posición 0, que es el índice 0. Y esta es la posición 1. Entonces ahí ya está todo correcto este ejercicio. Ok. Entonces, como en el otro video también cargué en el archivo Word para pasarles, aquí también hago lo mismo y después les paso este archivo para que tengan. Ok. Y aquí pongo este ejercicio ya resuelto. Guardo el archivo y les va a servir este archivo para poder utilizarlo en el examen. Entonces aquí les estoy mostrando otro algoritmo también. Ok. Y aquí, como pueden ver, así se resuelve este tipo de algoritmos.